Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Shalom, bienvenido a Código de Vida, Grafted in Him, esta plataforma, la plataforma oficial del reino. Y estamos, ¿verdad? Mi nombre es Ezequiel y estamos continuando con Génesis capítulo 49. La semana pasada estuvimos hablando de Génesis capítulo 48. Ya estamos en los dos últimos capítulos de Génesis. Llevamos prácticamente casi 5 años predicando acerca de Génesis. Entendemos que ya ha llegado, estamos en las últimas 2 capítulos del final de este capítulo. Pero ha sido una jornada bien interesante, una jornada donde hay mucho aprendizaje, donde nos hemos levantado. Estamos ahora en las últimas palabras del patriarca de Génesis 49, Génesis 49, 1, 2. Y vamos a aprender muchas cosas. Todo este mes lo hemos dedicado al patriarca. Los últimos mensajes que hemos estado predicando en los servicios a las 3 ha sido el patriarca. Y también esta mañana estamos predicando, ¿verdad?, acerca del patriarca. Quisimos empezar este mes, aparte de que cayó exactamente con Génesis 49, que tiene que ver con el patriarca. Pero este mes lo hemos dedicado a los padres porque son la cabeza de los hogares. Si la cabeza está en orden, el hogar va a estar en orden. ¿Ve? Cuando la cabeza no está en orden, pues el hogar sufre. Y es importante entender que todo comienza ahí. De hecho, la bendición dice que la unción va de la cabeza a los pies. Si la cabeza no está ungida, el cuerpo va a sufrir. No va a experimentar la bendición de Dios. Génesis 49, del 1 al 2 dice: Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: Júntense alrededor de mí y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen Israel, su padre. Ahora interesante porque aquí podemos ver la autoridad que tiene Jacob aún en estos tiempos de sus hijos. Él está muy mayor, pero todavía tiene autoridad sobre sus hijos. Y es interesante porque aquí no estamos hablando de niños de 15, 14 años. Estamos hablando aquí de hombres, muchos de ellos ya casados y con hijos. Pero vemos el respeto que le tienen a su padre, el patriarca. Pero aunque hemos visto que Jacob ha cometido muchos errores, pero también ha hecho muchas cosas bien importantes dentro de la familia, y con todo y eso se ha ganado el respeto de sus hijos. Y todavía sus hijos, en el final, ustedes ven cómo ellos respetan la autoridad de su padre. Él dice: acérquense y escuchen. Es un llamado solemne. No es una charla familiar lo que está sucediendo aquí. Es un acto profético y legal. Es importante porque todo en la Biblia es algo legal. Nosotros como cultura, especialmente la habla hispana, no entiende estos conceptos porque nos criaron mal, no nos criaron bien. Y la familia en la Biblia, cuando la familia en la Biblia se vive, la forma en que se vive, todo es un acto legal, tiene que ver con leyes. Todo tiene que ver, ¿verdad?, con un orden. Pero nosotros no nos enseñaron, por eso es que especialmente a las comunidades o las culturas habla hispanas se le hace tan difícil el sometimiento, el vivir en integridad. Por eso es que vemos tantos desorden, por eso es que una de las naciones más atrás que están casi siempre son las habla hispanas.
Y es por lo mismo, porque ya no operan las familias no operan en un nivel legal, donde es algo serio, la familia es algo serio. Como no le hemos dado seriedad a la familia, no le hemos dado seriedad a cada rol, como no le hemos dado seriedad a lo que realmente importa, pues hemos tomado liviano lo que hoy, hemos tomado liviano a la familia, y hoy lo que se vive en la familia, lamentablemente, es mucho desorden. Pero cuando vamos a la Biblia y a los principios bíblicos, nos da la oportunidad a todos nosotros de poder volver y restablecer la familia de acuerdo a un orden, primero divino, pero también legal. Jacob está por morir. Sus palabras definirán el destino, herencia y gobierno. Un padre o un patriarca es el que define el destino, es el que define herencia y cómo se gobierna. Es el que le toca al padre. En la Biblia, cuando alguien va a morir y llama a oír, no está opinando, está decretando. Él dice, hijos de Jacob, lo cual significa identidad natural. Cuando le dice hijos de Jacob, es su identidad natural, su biología. Jacob es igual a un nombre humano. Habla de linaje biológico. Les recuerda, ustedes vienen de mí según la carne. Aquí se apela a familia, a la sangre, a la historia, al carácter heredado. Hemos visto los errores de los hijos de Jacob. Y esos errores han venido por causa de los mismos errores que su papá cometió. Por eso es que vemos que Dios le cambia el nombre ¿a qué? A Israel. Y le da una identidad espiritual, porque la identidad natural lo que hacía era que provocar más errores en la familia. Eso es muy importante porque nosotros estamos aquí por la sencilla razón de que a nosotros nos dieron una identidad natural, cultural. Pero esa identidad natural y cultural nos ha llevado a cometer los mismos errores que nuestros antepasados. Y Dios quiere traernos al reino. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos trae al reino, Él quiere darnos su identidad. ¿Para qué? Para que vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por eso es que, lamentablemente, los hijos continúan cometiendo los mismos errores. ¿Por qué cometen los mismos errores? Bueno, porque su identidad, la identidad que está arraigada en su cuerpo, en su carne, en su mente, es la natural. Pero viene Dios, por eso es que tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento, porque tenemos que aprender a renunciar a todo lo que nos enseñaron en el pasado, que realmente no va alineado con el orden de Dios, y lo que ha traído ha sido más desorden que orden. Jacob reconoce su rol como padre terrenal. Luego él dice, escuchen a Israel, su padre. Cuando él dice Israel, significa autoridad espiritual. Israel fue el nombre dado por el rey del universo en Génesis 32:28, cuando tuvo allí la pelea con aquel hombre. No habla solo de padre natural y biológico, habla de el portador del pacto. Israel, ¿qué hace? Es el portador del pacto que Dios le dio. Habla del patriarca profético, el que profetiza el orden de Dios sobre su familia. Importante porque nosotros los hombres en el reino de Dios estamos llamados a profetizar el orden de Dios sobre nuestros hijos. Lamentablemente la cultura y la religión ha permitido que otros hombres comiencen a profetizar sobre nuestros hijos. Le hemos dado la autoridad que es nuestra, se la hemos dado a otros hombres. De hecho, aún las mismas mujeres, como no tienen una autoridad patriarcal en la casa, tienden a ir a los sitios religiosos donde pastores, profetas están allí y llevan a los hijos para que el pastor o el profeta profetice sobre sus hijos. Y aunque
entendemos la intención de la mujer por querer que profeticen bien sobre sus hijos, la cultura ha hecho eso algo como que es algo bueno, perfecto y alineado con el orden de Dios. Pero eso no está totalmente alineado con el orden de Dios. El orden de Dios es el que el padre de la casa sea el que profetice sobre su mujer, profetice sobre sus hijos, el orden que Dios estableció ¿verdad? Para ello. Pero lamentablemente, como la cultura está tan arraigada en nuestra mente, aunque venga yo, un hombre natural, y venga y te diga que este es lo que Dios quiere para ti, seguimos caminando de acuerdo al orden que nuestros padres naturales, como Jacob, establecieron sobre nosotros. Y lo hemos acariciado tanto que se nos hace bien difícil ahora renunciar a eso. Pero es importante que renunciemos a eso para poder heredar lo que Dios quiere que nosotros heredemos y vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Habla también de que Israel es el representante del reino. Eso es importante porque nosotros como hombres somos los representantes del reino en nuestra familia, en nuestro hogar. Aquí no habla la experiencia humana de Jacob, sino la identidad transformada de Israel. Aquí vemos dos nombres y dos niveles de autoridad. Jacob une ambas dimensiones. Jacob, el padre natural, Israel, padre espiritual y profético. No es contradicción, es alineación completa. La verdadera autoridad nace cuando lo natural se somete a lo espiritual. Ahí es cuando comienza la verdadera autoridad. Un hombre en el reino comienza a tener la verdadera autoridad cuando comienza a alinear su naturaleza natural y biológica a lo espiritual, cuando lo somete. Ahora, ¿por qué lo dice antes de bendecir? ¿Por qué Jacob dice esto antes de bendecir? Porque Jacob está preparando el terreno. Él dice, acérquese. ¿Y por qué él dice acérquese? Porque acercarse es la disposición del corazón. Dice, escuchen. ¿Por qué él dice escuchen? Porque es obediencia, no emoción. Él dice, hijos de Jacob. ¿Qué está haciendo Jacob? Recordando el origen de cada hijo. Pero después dice, escuchen a Israel. Importante porque él dice, hijos de Jacob, pero después dice, escuchen a Israel. En otras palabras, no oigas a Jacob. No oiga ¿qué? Mis errores del pasado. No oigas mi humanidad. Oye a Israel, oye el orden de Dios, oye el destino de Dios. Es lo que necesitamos escuchar. Por eso es que cuando Dios nos trae de nuestras familias naturales y nos injerta en el reino de Dios, comenzamos a oír a Israel y tenemos que dejar de oír a Jacob. Escucha a Israel. Escuchar a Israel es someterse al propósito eterno. Lo que viene no es solo bendición, es revelación, bien importante. Acuérdense que Jacob le está hablando a 12 hombres y 2 niños, que también son varones. Es importante porque la Biblia se le escribió a los hombres. La Biblia es un libro cuyo propósito ha sido ordenar la mente de los hombres, sacarlo de lo cultural, sacarlo de la biología, sacarlo de lo natural y transportarlo a un reino divino que viene solamente de Dios. Es revelación del carácter. Israel representa ¿qué? Revelación del carácter, es corrección y es destino. Jacob llama a sus hijos por la sangre, pero le habla desde el carácter. Jacob los reúne como hijos,
pero los confronta como hombre. Interesante porque nosotros vivimos en una cultura cuyos hombres son hombres débiles. Débiles en sus mentes, débiles en sus emociones, débiles en sus sentimientos, débiles en sus decisiones. Y Dios quiere llamarnos y confrontarnos ¿para qué? Para formar en nosotros el carácter de Dios, para que vivamos como hombres, ¿verdad? Que seamos firmes, que seamos fuertes. Lo llama por linaje, pero lo juzgas por conducta. Es bien importante porque cuando Jacob comienza a hablar sobre la vida de sus hijos, él comienza a hablar basado en la conducta de sus hijos, de acuerdo a su obediencia, su integridad y su entrega en la vida, es de acuerdo a la bendición y a la palabra profética que Jacob declara sobre sus hijos. Los reconoce por la identidad, pero los mide por el fruto. ¿Cuál ha sido el fruto de esos hijos? Dios siempre, aunque todos somos hijos de Dios, todos estamos bajo la gracia de Dios, aunque todos hemos sido justificados, santificados, adoptados, es bien importante que aunque la vida de Dios está en nosotros, Dios nos va a ¿qué? Nos va a juzgar por nuestras conductas, nos va a juzgar por nuestros frutos. Nosotros como hijos de Dios no podemos escondernos de esto. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Oye, la vida que yo deposité en este, la deposité en ti. Lo mismo que le di a este, te lo di a ti. Lo mismo que he declarado sobre este, lo declaré sobre ti. Ninguno aquí tenemos excusa de no hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque el poder, la habilidad y la capacidad que Dios ha depositado en mí y en cada uno de ustedes es la misma. Ya no hay judíos ni gentiles, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno, somos iguales. Dios no tiene preferencia. Pero tu conducta, tu carácter y tu fruto es lo que entonces Dios va a ver después de lo que te ha dado. Los ama como padre, pero los evalúa como patriarca. En el reino la sangre te da nombre, pero el carácter determina la herencia. Jacob no reparte cariño, reparte diagnóstico. El apellido abre la puerta, pero la conducta decide si te queda. Importante. En el reino de Dios tiene todo que ver con tu conducta. ¿Cómo te estás conduciendo en la vida? Y mira lo que dice el versículo 3. Dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primer en potencia. Pero dice, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero. O sea que Rubén era primero, pero dejó de ser ¿qué? El primero. Ya no era el primero. Dice, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. El privilegio es importante porque el privilegio no garantiza permanencia. Rubén era primogénito, pero perdió su lugar por falta de carácter. El liderazgo exige, oiga bien, dominio propio. Y nadie aquí puede decir que no tiene, porque todos tenemos la vida de Dios. Y si tienes la vida de Dios, tienes el fruto de Dios en ti. Y el fruto del Espíritu dice dominio propio. Pero tienes que dejar que tu mente se renueva. Sin control interno no hay gobierno externo. ¿Por qué tú no gobiernas afuera? ¿Por qué todo el mundo te gobierna? ¿Por qué todo el mundo dicta tu vida? Porque todavía no has aprendido a gobernarte dentro. Siempre que no hay gobierno dentro, entonces el gobierno de afuera siempre te va a dominar.
te va a gobernar. Sin control interno no hay gobierno externo. Un solo acto puede afectar generaciones. Y esto es lo que le pasó a Rubén. Lo que Rubén hizo afectó todas sus generaciones. Es tanto así que la tribu de Rubén, cuando van a entrar a Canaán, quedó fuera. Interesante. Son las decisiones privadas, oigan bien. Las decisiones privadas traen consecuencias públicas. Lo que tú haces en privado siempre va a tener consecuencias como en público. La gente piensa que porque está haciendo cosas en privado, que nadie lo está viendo, no se va a ver. Se va a ver, siempre se va a ver. Siempre se va a ver. Todo lo que tú hagas en secreto se va a mostrar en público. Escondernos es engañarnos a nosotros mismos. En el reino no manda la antigüedad, sino la fidelidad. Judá y José recibieron lo que Rubén perdió. Donde no hay honra, se pierde autoridad. En el reino no se hereda automáticamente. Se administra con obediencia y gobierno propio. Versículo 5. Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones. Que nunca tenga nada que ver con sus planes. Pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Estos hombres, cuando entraron allí a matar a todos estos hombres, no solamente mataron a los hombres, se divirtieron con los animales. ¿Sabes? Fueron más allá. Dice, maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Jacob no maldice a sus hijos, él confronta su carácter. Jacob no está maldiciendo a los hijos de él. Él está confrontando lo que ellos hicieron. Ustedes lo hicieron mal. Mira esto es lo que ustedes hicieron. Eso es importante porque la unidad sin justicia es peligrosa y puede producir violencia. De hecho, cuando estaba en la Torre de Babel, todos estaban como, dicen que estaban unidos. Pero esa unión era peligrosa, por eso es que Dios viene y ¿qué hace? Los confunde. La ira, importante, la ira sin dominio contamina el propósito y destruye el llamado. Si algo usted va a ver de lo que Jacob le está diciendo a sus hijos, tiene todo que ver con dominio propio. Y la falta del dominio propio, ¿qué causa la falta de dominio propio en la vida de un ser humano? La violencia nunca establece el reino. El fin no justifica, como dice por ahí, los medios. La palabra de Jacob anuncia dispersión, no solo castigo, y se cumple históricamente porque tanto los levíticos no tuvieron tierra, no tuvieron herencia, y ellos vivían en diferentes pueblos, cada cual tribu, ¿verdad? Que quería adoptar un sacerdote, lo adoptaba, ¿verdad? Y el sacerdote moraba allí, pero estaban dispersidos en todas las tribus. Y también la tribu de Simeón fue sumergida dentro de la tribu de Judá. Bien importante, el carácter mal gobernado fragmenta la herencia. El rey del universo no busca fuerza violenta, busca hombres gobernados por dominio, diga conmigo, propio. Versículo 8. Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se
agozapan como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de sus burras a una vid escogida, lava su ropa en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Aquí en Génesis capítulo 49 del 8 al 12, Jacob no habla solo de su hijo Judá, habla proféticamente del gobierno, la realeza y el Mesías que vendrá por su linaje. Jacob declara sobre Judá varias cosas: alabanza y liderazgo, victoria sobre enemigos, autoridad permanente, prosperidad y paz futura. Es importante porque Judá recibe liderazgo entre los hermanos. Por eso es que dice Judá, te alabarán tus hermanos. Por eso es que después de Judá, y de ahí viene que lo que hoy conocemos como los judíos. Judá pasa de culpable a líder restaurado. Sus hermanos se inclinan. Jacob anuncia primicia tribal. En otras palabras, que ellos iban a ser la tribu más grande. El liderazgo no nace de perfección, sino de arrepentimiento y responsabilidad. Ahí es que nace. Dios no busca hombres perfectos, pero sí busca hombres arrepentidos y responsables. El león, cuando habla de león, el león es autoridad y dominio. El león representa eso. El león representa autoridad y dominio. Ahí dice, cachorro de león es Judá. El león simboliza realeza. Por eso es que siempre el león se usa para estas cosas. También simboliza fuerza con gobierno, autoridad estable, no impulsiva. Es importante porque el león no es impulsivo. El león, cuando se va a comer una presa, él no lo ve y se le tira detrás. Tienes que ver cómo comen, cómo cazan cómo cazan los leones. Ellos pueden tener el hambre que tengan, pero ellos se toman su tiempo. Son astutos, son estratégicos. Importante. Actúa con dominio propio. Cuando habla del cetro, el cetro significa es derecho legal a gobernar. Por eso es que ahí dice, no será quitado el cetro de Judá. Porque el cetro representa autoridad legal y Jacob anuncia una línea de reyes. Por eso es que vemos que de Judá viene Fares y de Fares viene que David y viene Salomón, después viene Yeshua. Y esto se cumple históricamente con David. Jacob dice, hasta que venga Siloé o Silo. Silo significa el que tiene derecho, el legítimo heredero, el pacificador. Jacob aquí a través de Judá, Jacob está profetizando que Yeshua venía, que el Mesías venía. Jacob anuncia un rey final, un gobierno eterno, obediencia de las naciones. La promesa apunta al Mesías que vendrá del linaje de Judá. Ya aquí Jacob vio el final desde el principio. Aquí le anuncia prosperidad, le anuncia paz y le anuncia abundancia. Interesante porque todo esto está siendo anunciado por Jacob a Judá y vemos la vida de Judá. La vida de Judá fue una que cometió muchos errores, pero asumió responsabilidad después y después ¿qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer. Es interesante. Yo creo, por eso es que tú ves que esa historia de Judá está puesta ahí. En el versículo 11 y 12 usan imágenes poéticas, vino, leche, viña y descanso. Es un lenguaje de un reino próspero y estable.
Estas imágenes, siempre que tú veas estas imágenes en la Biblia, siempre tienen que ver con esto. Vino, leche, viña y descanso, tiene que ver con el reino próspero y estable. Donde hay gobierno justo, hay abundancia. ¿Ve? Y por eso es importante entender lo que estamos haciendo aquí. Nosotros aquí estamos buscando exactamente eso, caminar en la justicia de Dios. Porque el vivir en esta justicia de Dios va a traer abundancia. Todo el mundo está buscando abundancia. Todo el mundo quiere abundancia. Por eso es que Yeshua decía, busca primeramente el reino de su justicia, y después que dice, vendrá abundancia. Lo que él está hablando es eso. Lo que Yeshua está hablando es que si tú te encargas si tú te concentras, si tú te enfocas en el reino, viene la abundancia. Está amarrado ahí. Porque el reino de Dios tiene que ver con justicia. Judá, gobierno por carácter transformado. Y una de las vidas que fueron transformadas en toda esta historia fue Judá. Es importante que esto nos va a ayudar a nosotros. Y es que Judá aprendió a asumir culpa. Una de las cosas más difíciles que se le hace al ser humano es eso, asumir la culpa. Tú no ves a los maridos, no fue que esta mujer. Y ve a la mujer, no es que este marido. O los hijos es mi padre. El ser humano se le hace difícil asumir culpa, asumir la responsabilidad. Yo lo hice. Es tan difícil, ¿verdad? Pero algo que hizo Judá fue ¿qué? Asumir culpa. Muchos padres ven a los hijos hoy en día y dicen, mira cómo son mis hijos y mira cómo son mis hijas. Pero ¿sabes qué? Muchas de las cosas que están pasando ahí pasaron por tu culpa. Pero hay padres que no quieren asumir culpa. No quieren asumir que lo hicieron mal. ¿Ves? Entonces están detrás de una coraza de que yo lo hice bien. Yo lo hice bien. No necesariamente. Una de las cosas que nos restaura a nosotros es asumir, oye, yo lo hice mal. Yo lo hice mal. Pero la gente no quiere asumir, la gente quiere simplemente que la gente vea lo bueno de su vida, ¿no? Y una de las cosas que nos libera a nosotros, de hecho a mí me ha liberado mucho, hacer eso, asumir mis responsabilidades y mis culpas y pedir perdón y darle para adelante, eso te libera. Y una de las cosas que llevó a Judá a donde está ahora mismo ha sido asumir culpa. 2, interceder por otro. Algo que tenemos que hacer es aprender a asumir la culpa, la que nos toca. 2, interceder por otros. 3, algo que hizo Judá es que se puso por garantía. Él le dijo, sí, papi, si esto no funciona, mátame. Él se puso por garantías por otro. Y eso lo calificó para gobernar. Judá no heredó el cetro por fuerza. Judá lo heredó por carácter formado, en el proceso. Y hay un asunto con el proceso porque todo tiene proceso en la vida. Pero hay gente que lo que quieren quedarse en el proceso. No quieren salir del proceso. Les gusta estar en el proceso. ¿Por qué eso es importante saberlo? Bueno, porque en el proceso, lamentablemente, la gente se ve como víctima. Entonces es que la gente, cuando tú los ves hablando, y hablan como víctima, siempre los más sufridos, siempre como el gusanito. ¿Se acuerdan la canción del gusanito? Siempre se ven atrás, siempre se ven como que el mundo está contra mí, todo está en contra mío. Fue porque, siempre se ven así. Y el proceso es importante, pero el proceso no es bueno que te quedes en él porque entonces constantemente vas a estar presentándote como una víctima. Y sabes que el proceso no es para presentarte como una víctima. El proceso es para lo que la misma palabra dice. Proceso es algo que es temporero. El proceso no es para quedarse. El proceso es para pasarlo. Pero hay gente que le gusta el proceso. Entonces toda la excusa es que yo estoy en mí.
proceso. Pasan 20 años. Ay, que yo estoy en mi proceso. ¿Ves? Génesis 49:13. Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Su frontera se extenderá hasta Sidón. Jacob no corrige a Zabulón, lo que hace es que lo posiciona. No habla de carácter, sino de función y vocación económica. Zabulón es llamado a ser puerto o conexión o acceso y provisión. El mar representa comercio, intercambio y movimiento. Eso es lo que representa y todavía lo representa así. Aunque Zabulón no tocó el mar directamente, pero en el futuro él controló las rutas de acceso. La profecía se cumplió por función estratégica, no por literalismo geográfico. Es bien importante porque aquí hay un principio poderoso. Dice, en el reino algunos no producen desde el campo, sino desde las conexiones que sostiene. ¿Qué tenía Zabulón? Tenía conexiones. Y nosotros tenemos que aprender a hacer ¿qué? Conexiones. Porque las conexiones te dan acceso. Depende de la conexión que tú tengas, eso te va a dar ¿qué? Acceso a otras cosas. Génesis 49, 14 al 15. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará sus hombros para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Es importante porque Isaacar tenía fuerza y era resistente, pero no vocación de gobierno. No tenía gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque Isaacar eligió comodidad y estabilidad antes de que autoridad. Eso es lo que querían hacer el gobierno pasado. El gobierno pasado quería hacer eso. Quería darte comodidad y quería darte estabilidad. Porque si te da comodidad y estabilidad, te va a gobernar. Y es algo que te va a tener cuidado. Isaacar aceptó cargas y trabajo, pero sin liderazgo ni dominio. Prosperó, pero terminó sirviendo bajo tributo. Trabajaba para otro. Entonces, la mayoría de nosotros estamos así. Por eso es que hacer negocio es bien importante. Porque cuando tú estás en un empleo, ¿qué hace el empleo? ¿Te da qué? Te da comodidad y te da estabilidad, pero siempre tendrás ¿qué? Alguien gobernando sobre ti. Esos son los empleos. No es que sean malos, pero eso es exactamente lo que es el empleo. Ese es el propósito del empleo. Sin embargo, los negocios son diferentes. En el negocio, tú primero tienes que asumir autoridad y responsabilidad para luego tener comodidad y estabilidad. La bendición sin gobierno se vuelve servidumbre cómoda. Puedes tener fuerza y discernimiento, pero si no asumes gobierno, otro decidirá por ti. Alguien lo bajará. Génesis 49, del 16 al 18 dice: Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Dan recibe autoridad judicial, no trono real. Sin influencia es local y limitada, no nacional. Opera con astucia y estrategia, pero no con fuerza frontal. Gana por sorpresa, pero sus métodos es riesgoso y peligroso. Es importante. Yo sé que hay muchas cosas, pero Jacob hace una pausa espiritual al percibir el peligro.
¿Por qué? Bueno, porque autoridad sin carácter deriva en engaño o idolatría. Si tú tienes autoridad pero no tienes carácter, vas a engañar y lo más probable vas a caer en idolatría. Eso es importante. La inteligencia sin sujeción al rey termina usando astucia en lugar de verdad. En otras palabras, hay mucha gente bien inteligente, pero no tiene verdad. Son unos mentirosos y les gusta engañar. Y esto era lo que iba a hacer Dar. Génesis 49, 19. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retiradas. So, Gad significa tropas. Su identidad es defensa y guerra. Vivirá bajo ataque constante y presión continua. ¡Qué vida! No será derrota final. Resiste y contraataca. Eran bravos. La gente eran bravas, pero estaban constantemente en guerra. De hecho, históricamente viven en fronteras vulnerables. Cuando vemos la historia, ellos estaban en fronteras vulnerables, donde siempre entraba el enemigo y ellos siempre iban a estar siempre en guerra. Pero ellos no huyen, perseveran hasta vencer. Eran bravos, eran guerreros. Y es importante que aprendemos de aquí, que el ataque no siempre indica derrota. A veces confirma que estás bien posicionado. Realmente cuando la gente es bien atacada, lo más probable es que está bien posicionado. La gente ataca ¿qué? ¿Qué la gente ataca? Lo que teme. Y esto es lo que era con él. Versículo 20. Hacer, cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Hacer recibe abundancia estable, no riquezas pasajeras. Produce con excelencia y sostiene a otros. Su provisión llega hasta la realeza. Ahora, no es tribu militar, es tribu proveedora. Eso es importante porque hacer en el reino, la prosperidad no es para ostentar y decir que tengo. Hacer es una tribu que es para servir y sostener con excelencia. Eso es un principio bien importante. En el reino la prosperidad no es para ostentar. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Todo. Dios quiere que tú prosperes en la salud, en la finanza, en todo, en todo. Dios quiere que tú prosperes en todo. ¿Para qué? Es importante para servir y para sostener a otros. Pero es importante porque no es sostenerlo, es sostenerlo con excelencia. Versículo 21. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermoso cervatillo. Neftalí representa agilidad, libertad y adaptación. Se mueve con rapidez en terrenos difíciles, destaca por el buen uso de la palabra, comunica vida y gracia. No gobierna por fuerza, sino por movilidad y expresión sabia. Eso es importante. La verdadera libertad bajo el rey produce palabras que edifican y no desordenan. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser palabras ¿para qué? Que estén constantemente edificando a nuestra gente. Pero esas palabras no pueden producir desorden. O sea, no sean palabras que lo que traigan sean desorden, no. ¿Cómo tú sabes que estás edificando bien? Porque trae orden a otros. Y nuestro trabajo como ciudadanos del reino es donde quiera que vayamos, llevamos el orden. Algo que a mí me distingue mucho en mi trabajo es eso, que yo estoy constantemente corrigiendo lo que la gente está diciendo. Y no lo hago como que, sino que cuando la gente dice cosas que yo sé que no están bien, pues yo ¿qué hago? Se las corrijo. Mira, es que así, y los llevo a conciencia, porque nuestro trabajo es llevar a la gente al orden. No todo el mundo entiende, yo sé que no. No es todo el mundo. Mucha gente, me he dado con esto, hay gente que acepta lo que tú dices, pero no hace lo que tú dices. ¿Verdad? Y hay gente que oye lo que tú dices y lo pone en práctica. Y hay gente que oye lo que tú dices, pero no le importa. ¿Me entiendes?
Pero eso no significa, porque haya esos tipos de gente, tú vas a dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Ese es tu trabajo. Nosotros no hacemos las cosas por la reacción de la gente, hacemos las cosas porque es lo correcto y justo delante de Dios. Versículo 22, dice, José es la cría de un burro salvaje. Importante que si vemos, se menciona mucho el burro, y era porque el burro era uno de los animales más importantes en estas épocas. Hoy en día la gente ve un burro y es un burrito, pero para aquel entonces un burro era bien significante. La cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y los hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. La bendición, una de las bendiciones más grandes de Jacob fue para Jacob, para Judá y en este caso para José. En Génesis 49, 22, 26, Jacob pronuncia la bendición más extensa y elevada sobre José. No es solo efecto paternal, porque aquí no estamos hablando de preferencia. Importante, ya Jacob ya Jacob aprendió eso. Es exaltación, gobierno y legado generacional. Si algo usted va a ver en la Biblia es que esto es algo generacional, no es algo de una época. José fructífero, resistido, sostenido por el rey y bendecido por encima de sus hermanos. Acuérdate que Dios le dio ¿qué? La doble porción. Él le dice rama fructífera junto a una fuente. Significa vida productiva aún en presión. Y José vivió así. Nosotros podemos tener presión en la vida, pero aún así, aunque tengamos presión, vamos a producir. Esa es la vida del reino. En la vida del reino, aunque te presionen, tú vas a producir. Fruto constante. En la vida del reino, cuando tú estás en el reino, siempre va a haber ¿qué? Un fruto constante, no es limitado. En el reino, fluencia que se expande bajo presión. Fruto no limitado, pero por el entorno. O sea, que el entorno nunca te va a limitar cuando tú caminas los principios del reino. Dice ahí, le causaron amargura. Y después dice, le asatearon. A él lo rechazaron, lo traicionaron, tuvo persecución, tuvo ataques internos, no solo externos. La oposición no detuvo el propósito. Oiga bien, cuando tú estás en el reino y tú caminas en los principios del reino, la oposición no detiene el propósito. Te quiere hacer creer que sí, porque nuestro corazón es engañoso, pero no es la verdad, no te detiene. Después dice, su arco se mantuvo poderoso. ¿Y qué es eso? Bueno, fortaleza interior, y volvemos, dominio propio, perseverancia sin venganza, porque él fue el perseverante, pero no se vengó. Es interesante porque la vida de José te muestra lo que realmente es el reino. Y él tuvo resistencia con carácter. ¿Por qué? Bueno, porque José, pudiéndose vengar de sus hermanos, no se vengó de sus hermanos. Dice, por las manos del fuerte de Jacob. ¿Qué significa eso? Bueno, que la fuente del éxito no es José. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Es el rey del universo. Es la dependencia correcta. Eso es algo que nosotros nunca podemos dejar. ¿Cómo tú sabes que tú tienes esa conciencia? Porque siempre estás buscando las cosas del reino en vez de alejarte de ellas.
Cuando tú tienes conciencia de reino, tú siempre estás buscando las cosas del reino. Donde se abre una puerta de reino, tú quieres estar ahí, tú quieres aprender, ¿ves? Cuando tú tienes conciencia de reino, tú no quieres perderte un baile. Tú quieres estar en todas. ¿Por qué? Porque tú empiezas a depender de lo que, de algo correcto, de lo que es correcto. Tú empiezas a decir, el poder viene del rey, no del talento. Entonces tú empiezas a crear dependencia. Tú quieres estar metido, tú quieres buscar. Se abrió una actividad, ahí yo quiero estar. Se abrió un discipulado, ahí yo quiero estar. Se ve esto, yo quiero estar. ¿Ves? Ahí tú comienzas, eso es conciencia del reino. Dice pues, bendiciones de los cielos, del abismo, del seno. Y esto significa bendición total, espiritual, importante, porque en el reino está todo. En el reino no está hablando simplemente de una vida espiritual y de fantasía. No, Dios quiere el reino, lo quiere ¿dónde? Claro, en el espíritu, pero también lo material, también lo familiar. En el reino nada queda afuera. Por eso volvemos a lo mismo. Dios desea que tú seas prosperado, ¿qué? ¿En dónde? En todas las cosas. Pero mira lo que dice, y que tengas salud, así como prospera. ¿Por qué no has prosperado en todas las áreas? Bueno, porque todavía tu alma está struggling. ¿Y cómo tú sales de ese struggle en tu mente? Con conocimiento y entendimiento. Acuérdense que lo más que se brinda aquí es exactamente lo que la Biblia quiere para ti, conocimiento y entendimiento. ¿Por qué abrimos el miércoles? Porque queremos, porque realmente porque es importante que cada vez nosotros busquemos lo del reino. Mientras más conocimiento y más entendimiento, más rápido nuestra mente va a ser renovada. Si tú vas a una casa, tú compraste una casa, está perdida, el pasto está por encima, está toda agrietada, hay que arreglarla. Esa casa lleva 20 años así. Tú la compraste. Tú tienes la opción de que se quede 20 años de la misma manera o que, sabrá Dios, en un año o dos la restaure completamente. Pero ¿cómo eso va a ser posible? En la medida que tú, ¿qué? Trabajes en ella. Tienes que meterte todos los días y cortar el pasto y que eso quede bien. ¿Sabes qué? Tienes que empezar a arreglar las grietas, a arreglar el techo y comenzar a meterle ventanas nuevas, puertas nuevas, la losa está dañada, hay que metérsela nueva, hay que empezar a arreglarla. ¿Eso te va a tomar 20 años? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende cuánto tú quieras trabajar la casa. Porque si tú dices, yo voy a coger esta casa y la voy a cambiar y la voy a transformar en un año y le metes, la trabajas y sale eso rápido. Pero si tú cortas el patio un día y ven y te vas y viene a los 2 meses, el pasto va a estar casi igual. Entonces, el esfuerzo que hiciste ese primer día, ¿qué hiciste? Lo dañaste, lo perdiste, tienes que volver a invertir. Tienes que invertir en gasolina, tienes que volver a invertir el esfuerzo, ¿ves? Lo que ya estaba hecho, tienes que volverlo a hacer. Gastaste tu tiempo, pero si tú vienes todos los días y le metes al patio y lo mantienes, porque una cosa es que hacer el patio, pero una cosa es que hay que mantenerlo. Segundo, hay que arreglar las grietas, pero ¿sabes qué? Si tú dejas de mantener la casa, ¿se va a qué? Se va a dañar. ¿Ves? Pues así mismo es en el reino, porque es importante. ¿Por qué nosotros establecimos los miércoles? ¿Por qué establecimos estos sábados por la mañana? ¿Y por qué? Porque en la medida, esto te ayuda a estar constantemente, darle mantenimiento a tu mente. Pero entonces, si tú vienes un sábado y después vienes meses después y vienes para atrás, ya el pasto está alto. Entonces, quieres resultados, buenos resultados, quieres ver la casa limpia, quieres ver la casa en orden, pero lo echaste a perder porque te fuiste. Por eso es importante. ¿Cuál es la instrucción número 1 para nosotros? Conocer y entender. Cuando tú te mantienes conociendo y entendiendo, ¿qué eso trae? Eso es mantenimiento. Lo más peligroso que el ser humano tiene es su propia mente. Eso es lo más peligroso.
Si tú no le das mantenimiento a tu mente, oye, esa te va a controlar. Tú no ves a la gente, un día vienen con fuerza y con poder, aleluya, gloria a Dios, yo voy a hacer esto, y están estudiando, y están escribiendo, y están metiendo manos, y vienen a todos los servicios, de momento empiezan a venir. ¿Ves? Ya la mente empieza a dominar, empiezan a ir nuevos a Jacob, empiezan a los malos hábitos, a Jacob, vuelven a Jacob. Tienen la excusa, y van a Jacob. Pero de momento, ay, no, yo no puedo seguir así. Ay, Señor, ayúdame. Pero ahora empieza nuevamente, entonces tú empiezas a crecer, empiezas a echar para adelante. Pero de momento vuelve a Jacob. Ve que nosotros tenemos a Israel y a Jacob siempre en la mente. Israel requiere que tú vengas, que cada día aprendas, que tú escribas, que tú te metas, que tú hagas. Si no, no funciona. Dice, sobre la cabeza del apartado de entre sus hermanos. Eso significa que era separación con propósito. Una de las cosas que tenemos que entender en el reino es que tú tienes que aprender a vivir separado. Eso es kadosh. Vivir santo es kadosh. ¿Cómo tú puedes vivir separado? ¿Qué te ayuda a mantenerte separado? Volvemos a lo mismo. Es evaluación legítima, gobierno sin corrupción. El apartado no fue aislado, fue preparado. Cuando nosotros nos apartamos del mundo y de lo que nos limita, ¿qué eso causa? Eso nos está preparando. José representa liderazgo probado, autoridad formada en sufrimiento. La gente no quiere sufrir, la gente no quiere pasar trabajo, la gente no quiere pasar frío. La gente quiere comodidad, pero la autoridad es formada en sufrimiento, gobierno con misericordia. El rey no exalta rápido, exalta profundo. Eso es importante porque si eres fiel en la prueba, si no te corrompes en la abundancia, el rey confía gobierno en tus manos. El que fue fiel en los pozos puede gobernar en el palacio. Génesis 27, 49-27 dice, Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. En Génesis 49-27 Jacob pronuncia una palabra profética y militar sobre Benjamín. Benjamín tiene celo y valentía combativa. Ataca con iniciativa y termina con victoria completa. Su fuerza puede proteger o destruir según el gobierno interno. Históricamente fue pequeña, pero altamente efectiva en guerra. La tribu de Benjamín siempre fue una de las tribus más pequeñas, pero fue efectiva en militar. De hecho, de Benjamín salió el primer rey, que fue Saúl. El celo necesita dirección del rey para edificar. Hay que canalizar nuestras energías para hacer lo correcto. No ataques por impulso, actúa con propósito. Usa tu fuerza para defender, no para devorar. La agresividad bajo el gobierno del rey protege en el reino. Sin gobierno se vuelve contra todos. Y por último, Génesis 49 del 28 al 33, dice, estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Entonces Jacob le dio las siguientes instrucciones. ¿Qué le dio? Un patriarca siempre da instrucciones. Yo miré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérreme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón, el Etita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón, el Etita, como lugar de sepultura permanente. Allí está enterrado Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré a Lea. Es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham le compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos,
¿Qué hizo? Metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Son estos versículos finales. Jacob cierra su misión como patriarca. No muere al azar, muere en orden. Todo patriarca debe morir en orden. Antes de que nosotros muramos, tenemos que arreglar nuestros asuntos. Muere en orden, con propósito y con legado. Jacob bendice a las 12 tribus. Cada palabra fue medida, no improvisada. Da instrucciones claras sobre su sepultura. No es nostalgia, es identidad de pacto. Reúne sus pies en la cama y entrega su espíritu. En otras palabras, Jacob termina completo. Nosotros tenemos que terminar completo. Yo hablo de algo que a veces mucha gente le tiene miedo a hablar, pero hay que hablarlo. ¿Cómo tú vas a terminar en la vida? Termina completo. No es el final hasta que sea el final. Todavía hay tiempo. Haz las cosas bien desde ahora. Donde estés, hazlo bien. ¿Por qué? Porque un patriarca no muere confundido. Muere sabiendo quién es y a dónde pertenece. Tenemos que morir así, saber quiénes somos y a quiénes pertenecemos. La bendición define dirección futura, no solo consuelo presente. Jacob muere en Egipto, pero quiere descansar en Canaán, por eso es que lo llevan. El final revela el nivel de gobierno interior. Jacob no colapsa, él concluye. Bien importante, Jacob representa al hombre que, apunte esto. Jacob representa al hombre que vivió procesos, porque él no vivió un proceso, él vivió muchos procesos. Y eso es importante porque no te vas a mover al segundo proceso si vives estancado en el primero. Hay gente no, que yo estoy en mi proceso. Bueno, porque ¿qué proceso es ese? ¿Qué proceso es ese? Porque hay gente que tú los ves y siempre están en el mismo proceso. ¿Qué proceso? Los procesos son buenos, pero tienes que moverte del que ya está, moverte ya al otro. Sal de ahí. Dos, Jacob fue quebrantado. No fue quebrantado, fue quebrantado. Y el quebrantamiento nadie lo quiere, pero es necesario. Porque si no, ahí no hay crecimiento. Es fuerte, pero es importante. 3, ¿qué hizo Jacob? Aprendió a gobernarse. ¿Tú sabes por qué Jacob duró tanto? Porque Dios no lo iba a dejar morir hasta que él se gobernara él mismo. Jacob terminó transfiriendo destino, oiga, y no caos. Eso es importante porque el hombre del reino no solo vive bien, oye, sabe morir bien. Los hombres aquí tienen que morir bien. Dejar los asuntos en orden, no dejar más revoluces. Hay hombres que se mueren y lo que dejan es revoluces. A los hijos lo que dejan es un revolú. Revoluces en sus mentes, las emociones, los sentimientos, el perdón que nunca se pidió, las disculpas que nunca se dieron, los abrazos que nunca se dieron, las conversaciones que nunca se dieron. Nunca se aclararon las cosas, se dejó todo en el olvido y ¿sabe qué? Todavía son las heridas. ¿Sabe? Hay padres que se van y todavía sus hijos están todos heridos
y los dejó con esa herida. Y esos hijos ahora están ¿qué? Matándose unos a los otros porque están todos heridos. Su padre no los sanó. Qué cosa, ¿verdad? Jacob dijo, no, antes que yo me muera, esto tiene que entrar en orden. Mis hijos tienen que entender su lugar. También tienen que entender lo que han hecho mal. Porque ve que él no fue compañito tibio. Él se está muriendo, él no está diciendo, no, él va allí y le dice, lo hicieron mal. Y ¿sabe qué? Lo que ustedes hicieron mal le va a traer consecuencias, no solo a ustedes, le va a traer consecuencias a sus generaciones por lo que hicieron. Eso es lo que la gente no piensa. Porque la gente son egoístas, piensan en ellos, piensan en el hoy, pero no piensan en el mañana. Pero un hombre de Dios, un patriarca, deja todo en orden. Deja a sus hijos en orden. Deja la herencia en orden. Importante. Yo termino. ¿Qué estás dejando a los que vienen detrás? ¿Qué estás dejando? Es una pregunta importante que todo hombre debe ponerla y después irse a su casa y reflexionar sobre ella. ¿Qué yo estoy dejando? ¿Qué yo estoy dejando? ¿Qué yo estoy dejando? ¿Estoy dejando instrucciones claras o silencio confuso? Tú tienes que sentar a tus hijos y a tu familia. Y hay cosas que hay que aclararlas ya. Hay cosas que nadie se ha atrevido a tocar y han dejado ahí. Pero lo importante es tocarlas y sanarlas. ¿Vas a dejar bendición o solo herencia material? Porque hay gente que piensa que con dejar casa y cajo y dejar dinero ya lo resolvieron todo. Por eso es que los hijos se matan por las cosas, porque es lo único bueno que dejaron. Pero cuando tú has hecho lo que tienes que hacer y has dejado la bendición en todas las áreas, cuando venga la herencia material, los hijos mismos ni la van a querer o van a decir, ellos mismos van a ser justos. Porque si ellos mismos entienden, no, yo creo que papi te dejó eso de más, mira, toma esto de mí, cógelo para ti. Ellos mismos, porque al fin a la postre, cuando a los hijos lo más que les interesa de ti es lo material, fracasa. Porque realmente lo que debe gobernar en los hermanos es la instrucción que papá dejó de cómo caminar, cómo llevarnos, cómo amarnos, cómo guiarnos, cómo protegernos. Eso es lo más importante. Porque aunque papá no dejó tanto dinero, pero sí dejó educación, dejó instrucción, los hermanos siempre se van a ayudar unos a los otros. Siempre se van a cuidar unos a los otros. No van a dejar que el otro caiga en necesidad. Vivir en el reino es importante, pero morir en el pacto de Dios es glorioso. Amén. Shalom. De pie y hasta la próxima.